Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Ulma Nubia Jiromi Padilla Gómez, cursante de la Facultad de Derecho y en la materia de comerciante individual y colectivo. Eh, el día de hoy queremos tocar un tema muy importante para el desarrollo de la sociedad humana, en base a que es el sustento de todos nosotros día a día. Entonces, nuestro objetivo es profundizar nuestro conocimiento en estos temas y tener muy en cuenta la comparativa de cada uno de sus objetivos y significados. Comenzamos con que el derecho mercantil, ¿qué es? Este derecho se divide en dos ramas, civil y mercantil. Entonces, para saber qué es el derecho mercantil, tenemos que empezar pues diciendo que es una rama del derecho privado que regula relaciones entre comerciantes y actos de comercio. Es muy importante diferenciar este significado para no revolvernos en los siguientes que veremos. Entonces, cada significado puede tener un fin, muy ligado hacia otro concepto, pero cada concepto es totalmente diferente y se desarrolla diferente. Y continuamos justo lo que les estaba comentando, que es el comercio. El comercio es la actividad humana. Entonces, esto tiene un fin y su fin es satisfacer necesidades de la humanidad, sea el hombre, teniendo como cubrimiento importante el lenguaje. Claro, pues para el comercio necesitas un diálogo y un emparejamiento con otra persona, tienen que haber dos partes, la parte que compra y la parte que vende. eh, entonces aquí es importante, como lo menciono, que exista un lenguaje en ello. Continuamos y es muy importante cuando queremos tocar un punto, saber de dónde viene ese conocimiento, ese concepto. Entonces, ahora vamos a tocar los hechos históricos del comercio y pues como se los mencioné, todos estamos ligados hacia ello. Entonces, comenzamos con el trueque, que fue pues las primeras formas de comercio antes de que existiera una moneda. El trueque era un intercambio de objetos y pues era basada también, como se los comenté, para satisfacer necesidades humanas. Entonces, continuamos porque aún así, cuando se va desarrollando la sociedad humana, se van desarrollando más necesidades, claramente. Entonces continuamos con una ruta de seda, que esa ruta hizo una conexión muy importante. En la ruta de seda se conectó el oriente con el occidente y gracias a esto, pues fue una expansión del comercio mundial. Entonces, ahí es cuando vemos que el comercio marítimo contribuyó también mucho para las civilizaciones mediterráneas. ¿Y esto cómo fue? Pues los barcos fueron una fuente de comercio, se podía comerciar de barco a barco o con el barco se podía cruzar para generar más comercio de continente a continente. Entonces, continuamos con la colonización europea. Esta colonización trajo muchos metales preciosos, monopolios, rutas transatlánticas y también transformó el comercio global. ¿Cómo lo podemos decir? Pues es que gracias a que los españoles o los europeos colonizan distintas zonas, es cuando ellos traen su comercio, porque cada continente tenía su propio comercio, sus propias maneras de satisfacer sus necesidades. Ellos traen hacia nosotros este tipo de comercio que también nos trajeron muchas cosas para aumentar este comercio, que fueron, como se los comenté, metales preciosos, monopolizaron y crearon rutas para engrandecer este comercio. Y pues más para que facilitaran estas innovaciones financieras, en el siglo XVII a XVIII se crearon muchas cosas muy importantes, entre ellas fueron unos bancos, fueron letras de cambios, seguros y bolsas que profesionalizaron un comercio más extenso y más que nada pues más seguro
para toda la humanidad. Y claro, ahí no terminamos. Y entonces, una de las preguntas también muy interesantes en lo personal es cómo se relacionó la globalización actual con las etapas históricas en el comercio. Pues claramente es la continuidad donde se integraron todos los mercados y, y ahora hoy en día están digitalizados, pero vemos una continuidad y vemos cómo se integran cada tipo de comercio, cada persona que quiere, persona física o moral que quiere engrandecer y expandir su comercio. Y continuamos con las similitudes porque muchos de esos, entre el comercio antiguo y el digital contemporáneo, pues más que nada las similitudes que encontramos en estas dos etapas es que ambas buscan un intercambio de bienes. Solo que hoy muchos sabemos que hay opciones que hasta con un clic hacemos una compra. Antes era un poquito más complicado, pero hoy en día se ocupa solo un clic por mucho y tu compra está realizada y el intercambio de bienes existe súper rápido y digitalizado. Y las enseñanzas que pudimos obtener para alcanzar una evolución, eh, pues claramente fue instalar reglas, contratos, competencia leal y protección para el consumidor, porque muchas veces en estos puntos se generaba mucho conflicto por distintos, pues sí, había conflictos entre ofertador y ofertante, entonces gracias a estas como enseñanzas o reglas que se impartieron, fueron como fuimos avanzando más rápido y más seguro en el plan comercio. Y continuamos con el comerciante individual y colectivo, y para ello tenemos que saber qué es un comerciante individual y, y qué es un comerciante colectivo. El comerciante individual, pues, es una persona física que tiene un comercio habitual y profesional. Y el colectivo, como bien lo refiere su nombre, el comercio colectivo es la unión de personas en sociedad mercantil. En esto es muy importante que la personalidad jurídica comercie en el colectivo porque al momento de que se crea una personalidad jurídica, creamos una separación de patrimonios porque al momento de generar esta personalidad se hace una partición de patrimonios, entonces ya tenemos una separación de patrimonio propio y patrimonio colectivo. Gracias a esto separamos también derechos y obligaciones en esta impartición de comercio. Las ventajas y desventajas del comercio individual y colectivo es que en el individual tú tienes tu control totalmente este impuesto, tú sigues tus reglas, tú tienes totalmente el control y por ello, como tú tienes tu control totalitario, tú también tienes la responsabilidad totalitaria de cada una de las decisiones. Entonces, a diferencia del colectivo, al momento de juntarte con más personas, tu patrimonio se incrementa porque al momento de que se hace esta unión, cada patrimonio que podría ser un patrimonio individualizado para tu comercio, se unen con lo de los demás y claramente se puede incrementar. Pero al momento de ser más personas y más patrimonios, en este comercio, las decisiones tienen que ser compartidas. Cada integrante de este comercio colectivo tiene decisiones. Entonces ahí es donde decimos que pues tienen las decisiones compartidas. Continuamos en cómo se determina
que la ley te establece capacidad para que tú puedas ser comerciante. La ley sí lo establece y lo establece claramente. En en este código que nosotros nos regimos, se establece que tú con una mayoría de edad y un pleno ejercicio de derechos tienes la facultad para ser comerciante individualizado o colectivo, al igual, pero en el colectivo son mucho más requerimientos, pero para el comercio individual, tú tienes tu mayoría de edad y pleno ejercicio de derechos, tú puedes adelante a ejercer tu propio comercio. Entonces, ¿qué papel en el contrato social existe el comercio colectivo? La base legal crea la sociedad y establece también sus aportaciones y reglas, porque como todo tiene que estar regido por un código y por reglas para que esto sea solemne y tenga validez jurídica. La situación que practica, si te, ¿qué, qué situación te hace como diferenciar cuando es un comercio colectivo y un comercio individual? Claramente yo aquí como lo puse, un comercio individual, este, un ejemplo claro es una tienda pequeña, una tienda a la que comúnmente todos hemos ido, que es una persona que tiene su propio negocio y, y al colectivo, también tenemos ejemplos muy claros de asociaciones. Una de ellas podría ser la CFE, que un comercio colectivo, este, una empresa, no sé, Tres Hermanos. Todos esos son ejemplos de comercio colectivo. Y continuamos con que claramente hay derechos y obligaciones establecidos en nuestro Código de Comercio. Y comenzamos con que cuáles son las que reconocen los comerciantes, cuáles son los principales derechos. Bueno, pues su principal derecho para los comerciantes aquí en México es su derecho a ejercer actos de comercio, inscribirse, ser protegidos judicialmente y al momento de que tengan sus derechos, al igual tienen obligaciones. Entonces continuamos con sus obligaciones que tienen los comerciantes respecto a su contabilidad. Uno de sus obligaciones es llevar libros y registros exactos, por escrito o electrónicos. Claramente la ley lo establece y tiene que ser totalmente llevado al pie de la letra. Y continuamos con que cuál relación de la inscripción en el registro público del comercio con los derechos de los comerciantes. Bueno, se relaciona esta inscripción en el registro público que da publicidad claramente al momento de que tu marca sí esté registrada y eso le da publicidad, da certeza y seguridad jurídica. Al momento de dar certeza y seguridad jurídica, sus clientes tienen también una seguridad al momento de estar comprando estos productos y tener literalmente su certeza de que está comprando un producto válido y que tenga su registro. Eh, bueno, al momento de que el comerciante cumpla sus obligaciones fiscales, también le garantiza una legalidad y evita sanciones y también le genera la confianza, porque al momento de que genera confianza con sus compradores, pues también tiene que tener la confianza y, y si no tienes como te puedo explicar, si no tienes como esta importancia para que tú tengas tu registro actualizado, una de las afectaciones o reputaciones que le da al comerciante al momento de no estar registrado y darle fe pública a su comercio es que puede causar mucha desconfianza a los compradores, demandas y pérdida de clientes significativa, porque puedes caer también en
en un fraude. Entonces, eh, tenemos que estar muy al pendiente de cuando queramos registrar nuestro comercio, porque es muy importante. Y continuamos con el mecanismo que tenemos legal para estas empresas o comerciantes individualizados o colectivos. Estos apoyos que tenemos o mecanismos son los tribunales mercantiles, los arbitrajes, y también el registro oficial, como se los comenté. Y al momento de generar todo este cumplimiento de obligación, los consumidores van a tener mucha credibilidad hacia tu producto, van a tener la seguridad y claramente te van a ser leales. ¿Por qué? Porque al momento de que tú estás dando un producto con todo la normativa aplicada, es muy fácil de que tus comerciantes te tengan la lealtad correspondiente. Entonces, es importante que el comercio actúe dentro de este marco legal porque él va a tener la certeza jurídica y vas a tener una competencia leal. O sea, tienes que dar estos dos puntos. Tienes que tener una competencia leal y una certeza jurídicamente. Y, y bueno, este vamos a ver qué es un negocio. Entonces, el negocio es una actividad humana que satisface necesidades, busca un lucro y ganancia. Y a esto es cuando me refiero que hay que estar muy, muy al pendiente de los significados de cada palabra que decimos porque podemos caer en la confusión. Entonces, al negocio lo determinamos como actividad humana que satisface necesidades y genera un lucro y ganancia. Entonces, los elementos indispensables para que un negocio exista legalmente, pues tiene que tener voluntad, objeto lícito, capacidad y forma. Estos elementos son muy importantes, como bien se los mencioné, tienen que darle mucha importancia para que tu negocio tenga una existencia legal. El, el lucro es un elemento esencial. Entonces, al momento de que es un elemento esencial, es muy esencial porque es un motor económico del negocio. Entonces, ¿cómo se diferencia un negocio mercantil de un negocio civil? Se los mencioné hace un momento que se dividía en dos partes, el comercio, y aquí es donde nos adentramos un poquito más. Las diferencias mercantiles es que se genera de manera habitual, profesional y con lucro, y de manera civil es que una actividad de manera ocasional. Y continuamos con qué características debe reunir un negocio para considerarlo jurídicamente válido. Bueno, estas características son el consentimiento, un objeto lícito y que esté de forma legal, como anteriormente se los, se los comenté. Entonces, el riesgo que juega el concepto de negocio mercantil, pues claramente es inherente porque siempre hay posibilidad de pérdida. Y continuamos con el lucro y la especulación mercantil. Y pues, ¿qué entendemos por lucro? Este lucro es la ganancia económica que deriva del comercio. Eh, para tener una diferencia del lucro y la especulación, podemos centrarnos más que el lucro es el justo y mercado, es la ganancia económica justa y la especulación abusiva es una ganancia económica en base a engaño o fraude. De manera de la especulación mercantil ha contribuido al desarrollo económico es porque ha dinamizado la economía, ajusta precios y fomenta más inversión. Los riesgos legales que pueden enfrentar un comerciante al realizar esta especulación indebida, como bien se los comenté, pues genera fraude, sanciones
y una competencia desleal. ¿Cómo se relaciona el lucro con el principio de libre competencia? Bueno, pues esto es eh, que tiene que tener eficiencia, calidad y mejores precios. En la opinión de la especulación mercantil en los mercados financieros actuales, nos genera más oportunidades de inversión, pero también puede generar un grado de riesgo de crisis. Continuamos con la empresa y pues cómo definimos la empresa. La empresa es es institución económica que combina los factores de producción para su utilidad. Esto lo resumimos en la institución holística. Los elementos que constituyen la empresa y por qué son importantes. Bueno, pues estos son las ideas, que haya un empresario, que haya patrimonio, capital humano y una organización. La importancia de estos es que les da una estructura. ¿Cómo se diferencia la empresa de una simple organización de personas? Bueno, pues la empresa genera, más bien busca generar un lucro o ganancia, y las organizaciones pues no, no generan lucro o ganancia generalmente. El papel que juegan los factores humanos, material y técnico para la existencia de la empresa son indispensables, ya que estos producen, organizan y también compiten entre los demás. Los criterios que pueden usarse para la clasificación de empresas en México son las extractivas, industriales, comerciales, servicios y agropecuarias. Estos son los criterios que se pueden usar para clasificar estas empresas. La relación de la clasificación de empresas con la legislación mercantil es que definen un régimen legal y una aplicabilidad de normas mercantiles. ¿Y de qué manera influyen las empresas familiares en el desarrollo económico jurídico? Pues estos generan empleo, patrimonio y problemas sucesorios. Eh, y continuando con la empresa, ¿cómo diferenciamos una sociedad mercantil regular de una irregular? Y las consecuencias que pueden generar esta diferencia. Bueno, pues la regular tiene que estar inscrita y con validez jurídica, y la irregular no está inscrita. Y estas consecuencias pueden generar responsabilidad personal e ilimitada de socios y carecen de certeza frente a terceros. Los criterios que utiliza la doctrina y la ley para clasificar las sociedades mercantiles es la responsabilidad limitada, ilimitada o mixta, según su tipo de sociedad, y la manera en que influye el capital aportado en los socios para clasificar su sociedad es que se distingue entre sociedades personalistas y las sociedades capitalistas. La personalista es la prima de la persona y responsabilidad, y la capitalista prima del capital y responsabilidad limitada. Los elementos esenciales que tiene que tener un contrato de sociedad mercantil para su validez legal es consentimiento de socios, aportaciones, objeto lícito, reglas de organización y de forma escrita. La relación de la voluntad de los socios con la existencia en el contrato es que la voluntad común de los socios es el origen de la sociedad. Sin ella el contrato no existe. Y los riesgos jurídicos que pueden surgir si el contrato de la sociedad mercantil faltan los elementos esenciales de las cláusulas importantes, pues claramente es nula en su parcialidad o totalidad. Hay conflictos internos, responsabilidad ilimitada y falta de protección legal. Y pues bueno, eh, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya servido mucho mi explicación, y, y espero que también hayan aprendido junto conmigo un poquito más. Nuestras fuentes bibliográficas es el código más que nada, y nuestros apuntes generados por,
por dicha materia. Gracias.